Namaste, muy buenas tardes, Dios la bendiga. Esto que voy a decir lo he dicho muchas veces, solo que creo que lo he dicho muchas veces porque no lo había grabado. Quiero grabarlo, así cuando lo tenga que decir, cuando me lo pregunten de nuevo, simplemente les mando el video. Y quiero hacer referencia a un término que se utiliza mucho, un término con un contexto espiritual, pero fuera del conocimiento espiritual. Por lo tanto, es un término que se utiliza y generalmente no aplica. Ay, las personas se me molestan, pero no lo hago para criticar, lo hago para que pongamos los pies en el piso y nos esforcemos por mejorar. Quién sabe si el término llega a aplicar. El término es hijo de Dios. Muchas personas se dicen, yo soy el hijo de Dios, yo soy la hija de Dios. Algunos más dicen, yo soy el hijo predilecto, yo soy el hijo preferido de Dios, o yo soy la hija predilecta o preferida de Dios. Es un término que hay que contextualizar. Y continuar diciéndolo no es prudente, y voy a decir al final por qué. En algún momento me dijeron, pero ¿qué importa? Si la gente dice que es hijo predilecto de Dios, que se lo sigan diciendo. Si se lo creen, que se lo crean. Y yo como maestro espiritual no creo que eso sea prudente. No para mí, no para el mundo, para esa persona. Y le voy a decir por qué. Hijo de Dios. Un término que históricamente se le dio dentro de nuestro mundo occidental a nuestro Señor Jesucristo. Él era hijo de Dios. Y tiene mucha connotación cultural en el momento que se dijo. En el momento de Jesucristo tiene mucha connotación cultural. Connotación que todavía se mantiene en nuestros tiempos. Solo que no se ha mantenido el conocimiento de esa connotación. Ser hijo de alguien, cuando uno tiene un padre y uno dice, uno se señala, o como el padre te reconoce como hijo. En esos tiempos se era hijo de un padre cuando el hijo se encargaba de los asuntos del padre, cuando el hijo trabajaba con el padre, cuando el hijo seguía con las metas del padre, cuando el hijo avalaba lo que el padre decía, cuando el hijo vivía en función de lo que el padre necesitaba. Eso es ser hijo de alguien. Cuando eso sucede así, el hijo merece la heredad del padre, merece la herencia del padre. ¿Ok? Un hijo que se comporte así, que trabaje en los asuntos del padre, que trabaje con el padre, que si el padre se cansa, que las metas de él no son de él, sino tiene que cumplir las metas del padre. El hijo que se aboca a los asuntos de su padre es el que puede llamarse hijo de. Eso aplicaba a nuestro Señor Jesucristo, porque Él abandonó su vida común y empezó a hacer la voluntad del Padre, total y absolutamente. Jesucristo no pensaba en función de sí. Jesucristo no actuaba en función de sí. Jesucristo no tenía metas personales. Todo era lo que el Padre necesitara que fuera hecho. Eso es ser hijo de Dios. Para que una persona se aproxime a ser hijo de Dios, tiene que abandonar su terrenalidad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Tiene que renunciar
a las cosas, al bienestar, a los bienes humanos, como lo hizo Jesucristo venciendo las tentaciones en los 40 días del desierto. Tiene inclusive dejar de querer vivir, así como Jesucristo aceptó su muerte en la cruz porque era necesario para Dios. Cuando una persona empieza a actuar así, abandona su terrenalidad, abandona sus metas, abandona sus ganas de disfrutar del mundo, cuando una persona inclusive no le importa morir por los asuntos de Dios, entonces se empieza a aproximar a ser hijo o hija de Dios. Por el contrario, cuando una persona sufre si se siente mal y le pide a Dios que le ayude, cuando espera que el mundo le brille y sea feliz en la vida, cuando tiene metas personales, ¿ok? Cuando muchas veces sus asuntos son más importantes que los asuntos de los demás e incluso que los asuntos de Dios, esa persona no encaja en el término hijo o hija de Dios. Cuando la preocupación principal de una persona son sus asuntos terrenales, incluyendo su bienestar terrenal, su parte económica, su salud física me refiero, su forma de pensar, sus sentimientos que tienen que ser bonitos, su bienestar, pasando por la parte energética. Cuando la preocupación de una persona se centra en eso, no se está ocupando de las cosas de Dios, se está ocupando de sus propias cosas. Por lo tanto, no es hija de Dios. ¿Ok? Entonces, es muy bonito y a lo mejor en algunos grupos religiosos nos inculcan de que somos hijos de Dios simplemente para darnos algo bonito y sentirnos chévere. Ay, qué chévere, soy hijo de Dios. Cuando decimos eso y no lo somos, les comentaba que es complicado. ¿Por qué? Porque es mentira. Si es mentira, ¿verdad? A nadie le interesa. Porque se lo cree y no lo es. A lo mejor. Es peligroso que una persona se sienta hija o hijo de Dios. Porque en el mismo instante que se sienta bendecida, afortunada, hija de Dios o hijo de Dios, en ese instante deja de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque se siente que ya llegó a Dios. Perdóneme, ser hijo de Dios, si lo estás diciendo de verdad, ser hijo de Dios es sentirte súper empoderado. En ese instante ya crees, como decimos por acá, que tienes a Dios agarrado por la chiva. Y aquí entra una enseñanza muy bonita. Ninguna persona espiritual y una persona que pretenda ser cristiana, católico, evangélica, quien sea, una persona que pretenda ser cristiana está pretendiendo ser espiritual. Ninguna persona que pretenda ser espiritual jamás se va a sentir cómoda, satisfecha con la cantidad de Dios que tiene dentro. Nunca. Dios es un camino constante para acercarse a Él. Vivir tu espiritualidad es andar en ese camino constante que te acerca a Dios. ¿Cuándo una persona espiritual llega a Dios? Cuando se muere y resucita, llega al Padre. ¿Ok? Entonces, mientras se está vivo, cualquier persona tiene que constantemente esforzarse por estar cada vez más cerca de Dios. Y nadie que se sienta hijo o hija predilecta de Dios, pues va a seguir haciendo el esfuerzo. Porque ahora si me dice que hijo o hija predilecta de Dios y todavía está haciendo el esfuerzo, el discurso es contradictorio. ¿Ok? Vamos a aclararnos un poquito.
El discurso es contradictorio y tampoco habla bien de la claridad de esa persona dentro de su ámbito espiritual. Ahora, si tú eres una persona que abandonó su terrenalidad, sus metas terrenales no existen, son las únicas de Dios. Tu bienestar terrenal no importa, el único bienestar que tú esperas es el de Dios. ¿Okay? Donde tú no eres más importante que lo que Dios quiere de ti, a lo mejor ahí empieza a parecerse un poquito a lo que es hijo o hija de Dios. Entonces, cuando yo aclaro ese término, y lo hago muchas veces con alguna rudeza, no porque personalmente me indigné, sino porque me preocupa la persona que lo está diciendo. Porque esa persona no está avanzando espiritualmente. Esa persona no está creciendo espiritualmente. ¿Ok? Es importante que estos términos siempre lo mantengan muy claros. ¿Ok? Para caminar en la ruta, la vía, el camino que tenemos que andar. Para no establecer una zona de confort perniciosa. Toda zona de confort es perniciosa. Para no sentirnos cómodos con el apelativo hijo o hija de Dios y dejar de hacer el esfuerzo de llegar al cielo. Ojalá se haya entendido. Dios les bendiga.